¿Alguna vez has mirado hacia atrás y te has dado cuenta de que una de las etapas más difíciles de tu vida terminó enseñándote una de las lecciones más valiosas? En el momento no lo entendías. Quizás incluso le preguntaste a Dios por qué estaba permitiendo aquello. Oraste por respuestas. Pediste claridad. Buscaste señales. Pero lo único que encontraste fue silencio. Y sin darte cuenta, mientras esperabas una respuesta, Dios estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba cambiando tu manera de ver. Porque la verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en aprender a mirar la vida desde una perspectiva diferente. La mayoría de las personas creen que la sabiduría es conocimiento, saber más, entender más, cometer menos errores. Pero cuando observamos las Escrituras, descubrimos algo sorprendente. Las personas más sabias de la Biblia no fueron necesariamente las que más sabían. Fueron las que aprendieron a ver cómo Dios ve. José vio propósito donde otros solo veían traición. David vio oportunidades donde otros solo veían gigantes. Jesús vio redención donde otros solo veían pecado. Y eso nos revela una verdad poderosa. La sabiduría tiene niveles. Dios no transforma nuestra visión de un día para otro. Lo hace paso a paso, lección tras lección, capítulo tras capítulo. Y hoy vamos a explorar esos 3 niveles de sabiduría que Dios utiliza para formar nuestra visión espiritual. Porque cuando cambia la forma en que ves las cosas, también cambia la forma en que las vives. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Cuando piensas en la palabra sabiduría, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Tener respuestas? ¿Tomar buenas decisiones? ¿O aprender a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Todos comenzamos aquí. Antes de aprender a caminar por fe, aprendemos a caminar por lógica. Y eso es normal. Dios nos dio una mente para pensar. Nos dio capacidad para analizar, para planificar, para aprender de nuestras experiencias. La sabiduría de la mente es el primer nivel porque es la forma más natural de interpretar la realidad. Observamos una situación, evaluamos las opciones, calculamos los riesgos y tomamos una decisión. Muchas veces funciona. De hecho, gran parte de nuestra vida cotidiana depende de ello. Elegimos trabajos, administramos recursos, resolvemos problemas, construimos relaciones. Todo eso requiere pensamiento. Pero hay algo que este nivel no puede hacer. No puede ver más allá de lo visible. La mente puede analizar hechos, pero no puede discernir propósitos eternos. Puede interpretar circunstancias, pero no siempre puede comprender lo que Dios está haciendo detrás de ellas. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque comienzan a creer que si algo tiene sentido para ellas, entonces también debe tener sentido para Dios. Pero la Biblia demuestra una y otra vez que Dios no siempre trabaja según nuestra lógica. Piensa en Noé. Dios le pidió construir un arca cuando ni siquiera había lluvia. Desde la lógica humana parecía absurdo. Imagina las preguntas. Imagina las burlas. Imagina la cantidad de personas que pensaron que había perdido la razón. Pero mientras todos confiaban en lo que veían, Noé aprendió a confiar en lo que Dios decía. Y eso cambió su destino. La sabiduría de la mente suele sentirse segura porque necesita explicaciones, necesita pruebas, necesita entender cada paso antes de avanzar. Pero Dios muchas veces nos invita a caminar antes de mostrarnos el mapa completo. Y ahí comienzan nuestros conflictos. Porque queremos certezas, queremos garantías, queremos saber exactamente cómo terminará todo antes de obedecer. Sin embargo,
Dios rara vez trabaja de esa manera. Abraham recibió una promesa, pero no recibió todos los detalles. Moisés recibió un llamado, pero no recibió todas las respuestas. David recibió una unción, pero pasó años esperando el cumplimiento. La mente siempre pregunta, ¿cómo sucederá? Mientras que Dios muchas veces responde, confía en mí. Y esa respuesta puede resultar incómoda, porque nos obliga a reconocer algo. Nuestra perspectiva es limitada. Hay cosas que simplemente no podemos ver. Hay batallas espirituales que no percibimos. Hay propósitos que todavía no entendemos. Hay bendiciones que aún no somos capaces de valorar. Y por eso la lógica, aunque útil, tiene límites. Uno de los mayores peligros de este nivel es que comenzamos a medir todo según resultados visibles. Si algo sale bien, creemos que fue correcto. Si sale mal, creemos que fue un error. Pero Dios mira más profundo. A veces una aparente derrota es una preparación. A veces una pérdida es protección. A veces un retraso es misericordia. José fue vendido por sus hermanos. Desde la lógica, parecía una tragedia. Pero desde la perspectiva de Dios, era el comienzo de una misión. David fue perseguido durante años. Desde la lógica, parecía injusto. Pero Dios estaba formando el carácter que necesitaría para gobernar. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces juzgamos una temporada demasiado pronto. Queremos entender el capítulo mientras Dios está escribiendo toda la historia. Y eso genera ansiedad. Porque cuando no entendemos algo, intentamos controlarlo. Cuando Dios guarda silencio, intentamos llenar el silencio con nuestras propias conclusiones. Cuando no vemos resultados inmediatos, pensamos que nada está ocurriendo. Pero la realidad es muy diferente. Dios suele trabajar más profundamente cuando parece estar más callado. Y esa es una lección que la mente tarda en aprender. La sabiduría de la mente es un buen comienzo, pero no es el destino final. Porque llega un momento en el que los cálculos dejan de funcionar. Las fórmulas dejan de servir. Las respuestas dejan de aparecer. Y entonces Dios nos invita al siguiente nivel. Un nivel donde ya no dependemos únicamente de lo que entendemos, sino de lo que Él revela. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Ha habido alguna situación en tu vida que parecía completamente negativa en el momento, pero que años después entendiste que Dios estaba utilizándola para algo bueno? Piensa en ello por un instante, porque muchas veces la sabiduría comienza precisamente cuando dejamos de juzgar la historia antes de que termine. Llega un momento en la vida de todo creyente en el que la lógica deja de ser suficiente. No porque sea mala, no porque Dios quiera que dejemos de pensar, sino porque hay ciertas cosas que simplemente no pueden entenderse desde la perspectiva humana. Tal vez ya has vivido algo así. Hiciste todo correctamente. Oraste, trabajaste, esperaste, tomaste decisiones responsables, seguiste los consejos adecuados, y aún así, las cosas no salieron como esperabas. Nada parecía encajar, nada parecía tener sentido. Y fue entonces cuando apareció una pregunta más profunda, una pregunta que la lógica no podía responder. ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? Ese es el punto donde comienza la sabiduría del Espíritu. La sabiduría del Espíritu nace cuando dejamos de depender únicamente de nuestra comprensión y empezamos a buscar la perspectiva de Dios. Es el momento en que comprendemos que la realidad es más grande de lo que nuestros ojos pueden percibir. Porque aunque vemos las circunstancias, Dios ve los propósitos. Aunque vemos el presente, Dios ve el destino. Aunque vemos el problema, Dios ve la transformación que está produciendo.
Daniel entendió esta verdad. Vivía en Babilonia, rodeado de hombres extremadamente inteligentes, consejeros, astrónomos, personas capaces de explicar prácticamente cualquier cosa. Pero cuando el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar, toda aquella inteligencia resultó insuficiente. Nadie tenía respuestas. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, excepto Daniel. Y no porque fuera más inteligente, sino porque sabía dónde buscar. Mientras otros acudían a su conocimiento, Daniel acudió a Dios. Mientras otros analizaban, Daniel oraba. Mientras otros intentaban descifrar el misterio, Daniel buscaba revelación. Y fue precisamente allí donde encontró la respuesta. Esa es una de las grandes diferencias entre la sabiduría de la mente y la sabiduría del espíritu. La mente busca explicaciones. El espíritu busca dirección. La mente quiere entender. El espíritu quiere escuchar. La mente necesita evidencias. El espíritu aprende a confiar. Y esa transición no siempre es fácil, porque implica rendir el control. Algo dentro de nosotros siempre quiere saber más. Quiere sentirse seguro. Quiere tener todo bajo control. Pero Dios suele formar nuestra fe precisamente en aquellos lugares donde el control desaparece. El espíritu quiere escuchar. La mente necesita evidencias. El espíritu aprende a confiar. Y esa transición no siempre es fácil, porque implica rendir el control. Algo dentro de nosotros siempre quiere saber más. Quiere sentirse seguro. Quiere tener todo bajo control. Pero Dios suele formar nuestra fe precisamente en aquellos lugares donde el control desaparece. Por eso muchas veces, los momentos más importantes de crecimiento espiritual comienzan con incertidumbre. No sabemos qué hacer. No sabemos qué viene después. No sabemos por qué ciertas puertas se cerraron. No sabemos por qué algunas oraciones parecen tardar tanto en responderse. Y sin embargo, es allí donde Dios empieza a enseñarnos algo nuevo. Nos enseña a escuchar. Nos enseña a esperar. Nos enseña a reconocer su voz. Porque la voz de Dios rara vez compite con el ruido. No suele imponerse. No suele gritar. Generalmente susurra. Y para escuchar un susurro, necesitamos reducir el ruido. Por eso Dios permite ciertas temporadas de silencio. No porque esté ausente, sino porque está afinando nuestros oídos espirituales. Hay personas que creen que el silencio de Dios es una señal de abandono. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El silencio puede ser una señal de entrenamiento. Puede ser el aula donde Dios desarrolla nuestra sensibilidad espiritual. ¿Qué está pasando? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué me está mostrando Dios? Esa pregunta transforma la manera de vivir. Las pruebas ya no son simplemente problemas. Se convierten en lecciones. Las demoras dejan de ser castigos. Se convierten en preparación. Los obstáculos dejan de ser interrupciones. Se convierten en oportunidades para crecer. José aprendió esto en Egipto. Durante años no entendió por qué había sido traicionado. No entendió por qué terminó como esclavo. No entendió por qué fue encarcelado injustamente. Pero mientras él veía injusticia, Dios estaba desarrollando capacidad. Mientras José veía retrasos, Dios estaba construyendo carácter. Y cuando finalmente llegó el momento adecuado, comprendió algo extraordinario. Lo que parecía un desastre había sido preparación. Lo que parecía una pérdida había sido dirección. Lo que parecía abandono había sido protección. Y muchas veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, solo que todavía estamos en medio de la historia. Todavía no vemos el final. Todavía no comprendemos el propósito completo. Pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Significa que aún no ha terminado. Lo que parecía un desastre había sido preparación. Lo que parecía una pérdida había sido dirección.
Lo que parecía abandono había sido protección. Y muchas veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, solo que todavía estamos en medio de la historia. Todavía no vemos el final. Todavía no comprendemos el propósito completo. Pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Significa que aún no ha terminado. Y antes de continuar, quiero tomarme un momento para decir algo. Si este mensaje está hablando a tu corazón, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando juntos enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente y a acercarnos más a Dios. Y si conoces a alguien que esté atravesando un tiempo difícil, una etapa de espera o de incertidumbre, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuándo una palabra puede llegar exactamente en el momento que alguien más la necesita. Existe una diferencia enorme entre conocer a Dios y comenzar a ver cómo Él ve. Muchas personas conocen versículos, conocen enseñanzas, conocen principios espirituales, pero todavía interpretan la vida desde sus propias heridas, sus propios miedos y sus propias expectativas. La sabiduría del corazón de Dios es diferente. No consiste simplemente en recibir revelación. Consiste en permitir que el corazón de Dios transforme nuestra manera de mirar a las personas, las circunstancias y a nosotros mismos. Este es el nivel más alto de sabiduría, porque aquí ya no buscas únicamente respuestas, buscas parecerte a Cristo. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Jesús caminó constantemente en este nivel. Donde otros veían problemas, Él veía personas. Donde otros veían errores, Él veía posibilidades. Donde otros veían condenación, Él veía restauración. Piensa en aquella mujer sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos creían tener la respuesta correcta. La ley era clara. Las normas eran claras. Los argumentos eran claros. Todo parecía sencillo. Pero Jesús vio algo que ellos no podían ver. Vio un corazón roto. Vio una persona atrapada. Vio una vida que necesitaba gracia. Y entonces hizo algo extraordinario. No ignoró la verdad, pero tampoco ignoró la misericordia. Porque la sabiduría del corazón de Dios nunca escoge entre amor y verdad. Encuentra la manera de honrar ambas cosas al mismo tiempo. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Porque nuestra naturaleza suele inclinarse hacia un extremo. O juzgamos demasiado rápido, o justificamos demasiado fácilmente. Pero Dios ve más profundo, siempre más profundo. La sabiduría humana pregunta, ¿qué hizo esta persona? La sabiduría divina pregunta, ¿qué le ocurrió a esta persona para llegar hasta aquí? La sabiduría humana ve comportamientos. La sabiduría divina ve heridas. La sabiduría humana etiqueta. La sabiduría divina comprende. Y cuando comienzas a crecer en este nivel, algo cambia dentro de ti. Empiezas a reaccionar menos y a comprender más. Empiezas a escuchar más y a juzgar menos. Empiezas a buscar restauración antes que tener razón, porque entiendes algo que antes no veías. Muchas veces, las personas más difíciles están librando las batallas más profundas. La arrogancia puede esconder inseguridad. La ira puede esconder dolor. La crítica puede esconder miedo. La indiferencia puede esconder decepción. Y cuando aprendes a mirar más allá de la superficie, descubres que la mayoría de las personas necesitan compasión mucho más de lo que necesitan corrección. Eso no significa aprobar todo. No significa ignorar el pecado. No significa renunciar a la verdad. Significa aprender a tratar a las personas de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. Con paciencia, con gracia, con misericordia. Porque si somos honestos,
Ninguno de nosotros estaría donde está hoy si Dios hubiera decidido tratarnos únicamente según nuestros errores. Todos dependemos de su gracia. Todos hemos necesitado segundas oportunidades. Todos hemos necesitado misericordia. Y cuando comprendemos eso, nuestra manera de mirar a los demás empieza a cambiar. Pero esta sabiduría también transforma la manera en que interpretamos nuestra propia vida, porque comenzamos a ver nuestras experiencias desde una perspectiva completamente diferente. Lo que antes parecía una pérdida, empieza a parecer una preparación. Lo que antes parecía una demora, empieza a parecer una protección. Lo que antes parecía una decepción, empieza a revelar un propósito. Piensa en José. Durante años creyó que estaba viviendo una historia de traición. Sus hermanos lo rechazaron. Fue vendido, fue olvidado, fue acusado injustamente. Pero cuando finalmente vio el plan completo, comprendió algo extraordinario. Dios había estado escribiendo una historia mucho más grande de lo que él imaginaba. Y quizás hoy Dios está haciendo lo mismo contigo. Quizás hay capítulos de tu vida que todavía no entiendes, momentos que siguen pareciendo injustos, oraciones que siguen sin respuesta, puertas que siguen cerradas. Pero la sabiduría del corazón de Dios te enseña algo importante. Todavía no has visto el cuadro completo. Y no puedes juzgar una obra maestra observando únicamente una esquina del lienzo. Dios siempre ve más de lo que nosotros vemos. Por eso esta sabiduría produce paz. No una paz superficial, no una paz basada en que todo salga como queremos, sino una paz profunda. La paz que nace cuando confiamos en que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La paz que permanece cuando las circunstancias cambian. La paz que permanece cuando las respuestas tardan. La paz que permanece cuando la vida no sigue nuestros planes. Porque ya no dependemos de explicaciones. Dependemos de su carácter. Y eso nos libera. Nos libera de la necesidad de controlarlo todo. Nos libera de la necesidad de entenderlo todo. Nos libera de la necesidad de tener siempre la razón. Comenzamos a descansar. Comenzamos a confiar. Comenzamos a vivir de una manera diferente. Y quizás esa sea una de las señales más claras de que estamos creciendo en sabiduría. No sabemos más, simplemente confiamos más, porque hemos aprendido quién es Dios. Y cuando conoces verdaderamente el corazón de Dios, la incertidumbre deja de ser una amenaza. Se convierte en una invitación a confiar. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Hay alguna persona en tu vida que te esté costando mirar con los ojos de la gracia? Alguien que te haya herido. Alguien que te haya decepcionado. Alguien que todavía despierte emociones difíciles dentro de ti. Piensa en esa persona por un momento y pregúntate, ¿qué cambiaría si intentara verla como Dios la ve? Porque muchas veces el crecimiento espiritual no consiste en aprender algo nuevo, consiste en amar de una manera nueva. Y ese es precisamente el lugar donde Dios suele transformar más profundamente nuestro corazón. Porque la sabiduría más alta no consiste en saber más, consiste en amar mejor. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo nos enseña Dios a desarrollar esta forma de ver? ¿Cómo transforma nuestra visión? ¿Cómo nos lleva desde la lógica humana hasta la perspectiva de su corazón? Porque esa transformación no ocurre por accidente. Dios utiliza procesos muy específicos para enseñarnos a ver como Él ve. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que Dios rara vez enseña sabiduría de la manera que esperamos. Nosotros queremos respuestas. Dios quiere transformación. Nosotros queremos instrucciones. Dios quiere formar nuestro carácter.
Nosotros queremos resultados rápidos. Dios está pensando en procesos profundos, y por eso muchas veces su forma de enseñarnos parece extraña, porque no nos entrega una nueva visión de la vida de un día para otro. La desarrolla lentamente. La construye a través de experiencias que, en el momento, no siempre comprendemos. Cuando miras la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, descubres un patrón. Ninguno llegó a tener una visión espiritual profunda por accidente. Todos fueron entrenados. Todos atravesaron procesos. Todos pasaron por temporadas que parecían difíciles, confusas o incluso injustas. Y Dios sigue trabajando de la misma manera hoy. La primera herramienta que utiliza para enseñarnos a ver como Él ve son los malentendidos. Probablemente no sea la respuesta que esperabas. Pero piensa en ello. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? ¿Cuántas veces alguien ha juzgado tus intenciones sin conocer tu corazón? ¿Cuántas veces hiciste algo con buena intención y aún así recibiste críticas? Duele. Y mucho. Porque todos queremos ser comprendidos. Todos queremos que las personas vean nuestras verdaderas motivaciones, pero Dios utiliza esas situaciones para enseñarnos algo importante. Nos enseña que no podemos basar nuestra identidad en la opinión de los demás. Nos enseña a depender más de su aprobación que de la aprobación humana. Jesús mismo vivió esto constantemente. Fue malinterpretado, fue acusado, fue rechazado. Incluso las personas más cercanas a Él muchas veces no entendían lo que estaba haciendo. Y aún así siguió caminando en amor. ¿Por qué? Porque veía más allá de las opiniones del momento. Veía el propósito eterno. Y cuando Dios permite ciertos malentendidos en nuestra vida, muchas veces está entrenándonos para hacer exactamente lo mismo. Nos está enseñando a mirar más profundo, a comprender que muchas críticas nacen del dolor, que muchas ofensas nacen de heridas, que muchas reacciones nacen del miedo. Y cuando empezamos a entender eso, algo cambia. La compasión comienza a reemplazar al resentimiento. La comprensión comienza a reemplazar a la reacción. Y nuestros ojos empiezan a parecerse un poco más a los de Cristo. Pero Dios también utiliza otra herramienta, la pérdida. Nadie disfruta perder algo importante, un trabajo, una oportunidad, una relación, un sueño, una etapa de la vida. Las pérdidas duelen porque nos obligan a soltar aquello a lo que nos habíamos aferrado. Sin embargo, muchas veces las mayores lecciones espirituales nacen precisamente allí, porque cuando algo desaparece, descubrimos en qué estaba realmente apoyada nuestra seguridad. A veces creemos que confiamos plenamente en Dios, hasta que perdemos aquello que nos hacía sentir seguros. Y es entonces cuando entendemos cuánto dependíamos de ello, no para condenarnos, sino para liberarnos. Porque Dios nunca quiere que construyamos nuestra identidad sobre algo que puede desaparecer. Quiere que la construyamos sobre Él. Por eso algunas pérdidas terminan convirtiéndose en bendiciones disfrazadas. No porque el dolor sea bueno, sino porque la transformación que producen puede ser extraordinaria. Muchas personas descubren la fidelidad de Dios precisamente después de perder aquello que creían indispensable. Y cuando eso ocurre, empiezan a ver la vida de una manera completamente nueva. Pero quizás una de las herramientas más difíciles que Dios utiliza es el silencio. Porque todos disfrutamos cuando sentimos su presencia de forma evidente, cuando las oraciones parecen fluir, cuando las respuestas llegan, cuando todo parece claro. Pero también existen temporadas diferentes, temporadas donde el cielo parece callado, temporadas donde seguimos orando y no obtenemos la claridad que esperábamos, porque todos disfrutamos cuando sentimos su presencia de forma evidente,
cuando las oraciones parecen fluir, cuando las respuestas llegan, cuando todo parece claro. Pero también existen momentos diferentes, épocas donde el cielo parece callado, lugares donde seguimos orando y no obtenemos la claridad que esperábamos, meses donde seguimos avanzando únicamente por fe. Y esas etapas pueden resultar agotadoras, porque la incertidumbre pone a prueba nuestra confianza. Sin embargo, hay algo que debemos recordar. El silencio no significa ausencia. Muchas veces significa entrenamiento. Piensa en un padre enseñando a caminar a su hijo. Llega un momento en el que deja de sostenerlo constantemente, no porque haya dejado de cuidarlo, sino porque quiere que aprenda a caminar. De forma similar, hay temporadas donde Dios parece más silencioso porque está fortaleciendo nuestra confianza. Está enseñándonos a caminar más cerca de Él. Está enseñándonos a reconocer su presencia, incluso cuando no sentimos emociones intensas. Y esa es una forma de sabiduría que solo se desarrolla en el silencio, porque cualquiera puede confiar cuando todo está claro. Pero la fe madura cuando seguimos avanzando, aun cuando no vemos el camino completo. Y junto al silencio aparece otra gran escuela espiritual: la espera. Vivimos en una cultura que quiere todo rápido, respuestas rápidas, resultados rápidos, cambios rápidos. Pero Dios no suele trabajar con nuestra prisa, porque la prisa muchas veces busca resultados, mientras que Dios busca preparación. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Nosotros solemos enfocarnos en lo que queremos recibir. Dios se enfoca en quién necesitamos convertirnos para poder sostenerlo. Por eso muchas bendiciones llegan después de largos procesos, no porque Dios sea lento, sino porque es sabio. Él sabe que recibir algo antes de tiempo puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. José tuvo que esperar. David tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar. Y nosotros también. Pero cuando comprendemos esto, la espera deja de parecer un castigo y comienza a parecer una preparación. Porque entendemos que Dios no solo está trabajando en nuestro futuro, está trabajando en nosotros. Y eso cambia la perspectiva. Dejamos de preguntar, ¿cuándo llegará? Y comenzamos a preguntar, ¿qué está formando Dios en mí mientras llega? Esa pregunta transforma la espera en crecimiento, transforma la incertidumbre en propósito, transforma el proceso en una oportunidad. Y con el tiempo, comenzamos a descubrir algo hermoso. Las mismas experiencias que más nos costó entender fueron las que más ampliaron nuestra visión. Los momentos que más nos hicieron llorar fueron muchas veces los que más nos acercaron a Dios. Las temporadas que parecían estancadas fueron las que más profundamente transformaron nuestro corazón. Porque Dios nunca desperdicia una prueba, nunca desperdicia una espera, nunca desperdicia una pérdida, nunca desperdicia una lágrima. Todo forma parte de su entrenamiento. Todo forma parte de su proceso. Todo forma parte de su manera de enseñarnos a ver como Él ve. Y ahora quiero preguntarte algo. De todas estas herramientas que Dios utiliza, ¿cuál ha sido la más frecuente en tu vida? ¿La espera? ¿El silencio? ¿La pérdida? ¿O los malentendidos? Escribe una sola palabra en los comentarios, porque muchas veces, cuando compartimos nuestras experiencias, descubrimos que no estamos caminando solos. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más importante. ¿Qué ocurre cuando una persona finalmente aprende estas lecciones? ¿Cómo vive alguien que ha desarrollado esta forma de sabiduría? ¿Cómo se comporta alguien que ha aprendido a ver la vida desde la perspectiva de Dios? Eso es exactamente lo que veremos ahora. Cuando una persona comienza a ver la vida desde la perspectiva de Dios, algo cambia profundamente dentro de ella.
Y lo curioso es que muchas veces ese cambio no es visible de inmediato. No aparece en forma de títulos, no aparece en forma de reconocimiento, no aparece en forma de aplausos. Aparece en algo mucho más profundo. Aparece en la forma en que responde a la vida. Porque la verdadera sabiduría no se demuestra cuando todo va bien. Se revela cuando las cosas no salen como esperabas. Cualquiera puede mantener la calma cuando todo está bajo control. Pero una persona sabia aprende a permanecer en paz incluso cuando no entiende lo que está ocurriendo. Y esa es una de las primeras señales de que alguien está creciendo en la sabiduría de Dios. Ya no necesita tener todas las respuestas. Ha aprendido a confiar en quien las tiene. Antes reaccionaba, ahora reflexiona. Antes se apresuraba, ahora discierne. Antes necesitaba entenderlo todo, ahora descansa más. Y eso transforma cada área de la vida. Las discusiones ya no tienen la misma importancia. La necesidad de demostrar quién tiene razón empieza a desaparecer, porque comprendes algo fundamental. La paz vale más que el orgullo. Muchas veces gastamos enormes cantidades de energía intentando convencer a personas que no quieren escuchar, intentando defender nuestra imagen, intentando controlar lo que otros piensan de nosotros. Pero cuando la sabiduría madura, descubres una libertad increíble. La libertad de dejar que Dios sea tu defensor. La libertad de no cargar con pesos que nunca te correspondieron. La libertad de vivir sin la necesidad constante de aprobación. Porque entiendes que el valor de tu vida no depende de la opinión cambiante de las personas. Depende del amor inmutable de Dios. Y eso trae descanso. También cambia tu forma de mirar los problemas. Antes cada obstáculo parecía una amenaza. Ahora comienzas a verlo como una oportunidad para crecer, no porque disfrutes las dificultades, no porque ignores el dolor, sino porque has visto demasiadas veces a Dios sacar algo bueno de situaciones difíciles. Has visto cómo transforma pérdidas en lecciones. Has visto cómo convierte retrasos en preparación. Has visto cómo utiliza incluso los errores para formar carácter. Y esa experiencia te da una confianza distinta, una confianza tranquila, una confianza estable, una confianza que no depende de las circunstancias, porque ya no estás mirando únicamente lo que ocurre. Estás observando lo que Dios puede hacer a través de ello. Y eso cambia la forma en que atraviesas las tormentas. Pero quizás una de las señales más hermosas de este nivel de sabiduría es la compasión, porque cuanto más cerca estás del corazón de Dios, más difícil se vuelve despreciar a las personas. Empiezas a comprender que todos están luchando batallas que no siempre son visibles. Empiezas a recordar cuánta paciencia Dios ha tenido contigo. Empiezas a reconocer cuántas veces recibiste gracia cuando merecías corrección. Y eso suaviza tu corazón. Te vuelve más paciente, más comprensivo, más misericordioso, no más débil, más parecido a Cristo. Porque Jesús nunca confundió firmeza con dureza. Podía decir la verdad y al mismo tiempo mostrar amor. Podía corregir y al mismo tiempo restaurar. Podía confrontar sin humillar. Y cuando comenzamos a crecer en sabiduría, empezamos a reflejar algo de esa misma actitud. Nuestras palabras cambian, nuestras reacciones cambian, nuestra presencia cambia. Incluso las personas que nos rodean comienzan a notarlo. No porque nos volvamos perfectos, sino porque transmitimos algo diferente. Transmitimos paz, transmitimos estabilidad, transmitimos esperanza. Y en un mundo lleno de ansiedad, eso tiene un valor inmenso, porque la verdadera sabiduría no consiste en impresionar a las personas, consiste en bendecirlas. No consiste en demostrar cuánto sabes, consiste en ayudar a otros a acercarse más a Dios,
No consiste en parecer espiritual, consiste en reflejar el carácter de Cristo. Y cuando llegas a este punto, descubres algo sorprendente. La sabiduría ya no es una meta. Se convierte en una forma de vivir, una forma de caminar, una forma de amar, una forma de mirar el mundo. Y aunque todavía sigues aprendiendo, ya no sientes la presión de tener todas las respuestas. Porque has descubierto algo mejor. Has descubierto la paz de confiar en Dios. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Conoces a alguien cuya presencia transmita paz, incluso en medio de las dificultades? Alguien que no necesita levantar la voz para inspirar confianza. Alguien que parece caminar con serenidad, incluso cuando enfrenta problemas. ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? Cuéntamelo en los comentarios, porque muchas veces Dios utiliza el ejemplo de otros para mostrarnos quiénes estamos llamados a ser. Si algo hemos visto hoy, es que la sabiduría no es simplemente conocimiento, es transformación, es un viaje, un proceso, una invitación constante a ver más allá de la superficie. Primero aprendemos la sabiduría de la mente, el nivel donde utilizamos la lógica, la experiencia y la razón para interpretar la vida. Después llegamos a la sabiduría del espíritu, donde comenzamos a escuchar la voz de Dios y a confiar en su dirección incluso cuando no entendemos el camino completo. Y finalmente descubrimos la sabiduría del corazón de Dios, la capacidad de mirar las personas, las circunstancias y nuestra propia historia desde la perspectiva de su amor. Y cuanto más avanzamos en ese camino, más comprendemos una verdad extraordinaria. Dios nunca estuvo simplemente intentando darte respuestas. Estaba intentando cambiar tu visión, porque las respuestas resuelven problemas temporales. Pero una nueva forma de ver transforma toda una vida. Quizás ahora mismo estés atravesando una temporada difícil. Quizás haya preguntas que todavía no tienen respuesta. Quizás estés viviendo una espera que parece interminable. Quizás estés enfrentando una pérdida que aún no comprendes. O quizás te encuentres en una etapa donde Dios parece guardar silencio. Si ese es tu caso, quiero recordarte algo. No estás perdido. No estás olvidado. Y definitivamente no estás caminando solo. Dios sigue trabajando. Incluso cuando no lo ves, sigue guiándote. Incluso cuando no entiendes, sigue formando tu corazón, incluso cuando el proceso parece lento, porque su objetivo no es solamente bendecirte. Su objetivo es prepararte para ver la vida como Él la ve. Y cuando eso sucede, todo cambia. Los problemas cambian, las relaciones cambian, las prioridades cambian. La manera de vivir cambia, porque ya no dependes únicamente de lo que tus ojos naturales pueden observar. Empiezas a caminar con una visión más profunda, con una perspectiva más amplia, con una confianza más sólida. Y esa es una de las mayores bendiciones que Dios puede regalar a una persona. Antes de despedirnos, quiero hacerte una última pregunta. Después de escuchar este mensaje, ¿en cuál de estos 3 niveles de sabiduría sientes que te encuentras hoy? ¿La sabiduría de la mente? ¿La sabiduría del espíritu? ¿O la sabiduría del corazón de Dios? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si este video te ha ayudado, te ha animado o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos enseñanzas como esta para seguir creciendo juntos en nuestra fe y profundizando en nuestra relación con Dios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, comparte este video con esa persona. A veces una sola reflexión puede llegar exactamente en el momento que alguien más la necesita. Gracias por acompañarme hasta aquí. Antes de despedirnos, quiero hacerte una última pregunta. Después de escuchar este mensaje,
¿En cuál de estos tres niveles de sabiduría sientes que te encuentras hoy? ¿La sabiduría de la mente? ¿La sabiduría del espíritu? ¿O la sabiduría del corazón de Dios? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si este video te ha ayudado, te ha animado o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos enseñanzas como esta para seguir creciendo juntos en nuestra fe y profundizando en nuestra relación con Dios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras, comparte este video con esa persona. A veces una sola reflexión puede llegar exactamente en el momento que alguien más la necesita. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida, que fortalezca tu fe, que abra tus ojos espirituales y que cada día te enseñe un poco más a ver el mundo como Él lo ve. Nos vemos en el próximo video.